Estoy aquí hoy en esta parada de nuestra gira internacional en nombre de esos venezolanos que no tienen voz, de nuestras etnias indígenas que están siendo desplazadas en este momento por la extracción ilegal de oro en el Amazonas, el ecocidio en curso en nuestro país en 112.000 kilómetros cuadrados de detección. 20 etnias indígenas están siendo desplazadas, masacradas en este momento para financiar grupos terroristas en Venezuela, como el caso del ELN, que lo denunció el presidente Duque y parte del grupo de Lima, como lo que se denunció en la cumbre de antiterrorismo recientemente en la ciudad de Bogotá, con los cancilleres presentes ahí. Por eso estamos aquí el día de hoy. Hemos una lucha constante, determinada, firme, por recuperar la democracia, a través de elecciones libres, a través de las que los venezolanos decidan por el futuro de Venezuela. Pero cuando se enfrentan a este tipo de grupos, es donde requerimos la ayuda de los países hermanos para salvar la Amazonía, el Amazonas venezolano, y también para poner fin a la violación de derechos humanos en Venezuela. 15.045 personas detenidas en 5 años. 18.000 asesinados de manera extrajudicial por un cuerpo denominado FAES, que la misma comisionada Michelle Bachelet, desde su primera sugerencia, luego del informe de derechos humanos en Venezuela, pidió como sugerencia eliminar 18.000 asesinatos extrajudiciales en 3 años. Por eso es lo que hace hoy la dictadura de Maduro. 121 militares detenidos, asesinato político en el caso de Edmundo Rada, como recogió también el informe actualizado de Michelle Bachelet, casos de tortura militares como el caso del capitán Acosta Arévalo, que fue asesinado a golpes, simplemente por exigir una elección libre, por exigir que los venezolanos decían. Por eso estamos aquí hoy y agradecemos profundamente el respaldo de Canadá, de los países del Grupo de Lima, de los países de Europa, en el restablecimiento y el rescate, primero de la dignidad humana. Hemos pedido tomar acción por el cambio climático y debemos hacerlo como sociedad global, detener las emisiones de CO2. Lamentablemente la discusión en Venezuela es más primitiva. El mercurio que utilizan para envenenar ríos es la tala y la quema indiscriminada del pulmón natural del planeta. Es parte de lo que tenemos que hacer, tomar acción por detener el cambio climático, pero también por rescatar la dignidad humana en este momento en Venezuela, que está siendo vulnerada a través de persecución, a través de tortura, a través de la masacre a nuestras comunidades ancestrales en este momento en Venezuela. Quiero decirles que hemos tomado acción en Venezuela, que hemos mantenido la unión, la unidad de todos los factores. En Venezuela no hay un país dividido, no hay un país polarizado, no es una lucha entre ideologías, es una lucha de una dictadura y los que queremos una democracia, los que queremos rescatar la libertad versus los pocos que quieren oprimir al pueblo de Venezuela. Con este firme y determinado respaldo, estamos seguros que podemos lograr la diferencia en Venezuela, pero también, por supuesto, para la región. El proceso de paz en Colombia, lo hemos hablado con nuestros hermanos colombianos, se ve afectado también por la crisis en Venezuela, cuando encuentran refugio estos terroristas como del ELN, como de la disidencia de la FARC, y además encuentran fuente de financiamiento para sus acciones de terror a nivel regional y global. Estamos muy seguros que con este respaldo y con la presión del mundo libre, de los demócratas, podemos lograr una transición democrática en Venezuela que nos permita elecciones presidenciales realmente libres en el corto plazo. Muchas gracias. Mr. Guaido, you left Venezuela amid a travel ban. Are you concerned that you will be arrested when you return to Caracas? En Venezuela todos están en riesgo. En Venezuela en este momento hay más de 400 presos políticos, entre ellos sindicalistas, líderes de uniones como el caso de Rubén González, parlamentarios desaparecidos, el caso de Gilbert Caro, secuestrados como Juan Requesén, mi jefe de despacho continúa secuestrado de más de hace un año. 11 miembros de mi equipo en clandestinidad, porque estamos buscando ayuda por la crisis de refugiados en la región, que ya son 5 millones en este momento, pudiera llegar a 6 millones, superando incluso a Siria en el continente. Eso es un riesgo que corremos todos los venezolanos a diario. Caracas hoy es la capital más violenta del mundo, lamentablemente. Es lo que queremos cambiar y por eso estamos aquí hoy asumiendo ese riesgo de salir a denunciar la crisis, pero también buscar ayuda en este momento para enfrentar a esta especie de conglomerado criminal que representa la dictadura
de Nicolás Maduro. Hemos enfrentado y lo vamos a hacer. Hemos durante años construido mayoría, hemos luchado de manera no violenta, en protestas pacíficas, en nombre de nuestras reivindicaciones sociales, políticas, de libertad de expresión, y no va a ser distinto. En Venezuela, ministro, vivimos una especie de guerra cuando comparamos los indicadores. Vemos el caso de Siria, pero Venezuela tiene 5 millones de migrantes, a punto de superarla. La contracción del PIB venezolano es de 65% en los últimos 6 años. La inflación llegó a estar en 10 millones por ciento. Recientemente se midió en más de 7.000% de manera analizada. 83% de los hogares no le lleva agua por tubería de manera frecuente, una vez al mes, una vez cada 15 días. Eso solamente puede ser comparado con países en guerra. Lamentablemente no vimos las bombas, pero sentimos el dolor. Las bombas fueron en contra de la libertad de expresión, de la institucionalidad, de la militarización del Parlamento. Y hoy no solamente está en riesgo Juan Guaidó al regresar a Venezuela, están en riesgo todos los venezolanos, pero también el continente. Cuando, insisto, vemos el amparo que le dan a estos grupos irregulares en el continente. Está en riesgo el medio ambiente, cuando vemos que destruyen el Amazonas venezolano por codicia, por simplemente sostenerse un día más en el poder, desplazando etnias indígenas. Así que hemos asumido con responsabilidad, sin duda, este riesgo de venir a llevar la voz de esos venezolanos que se mantienen firmes y que están luchando por una democracia sana y rescatar nuestros valores fundamentales. Are you planning on traveling to the United States anytime soon on this trip? And what will it take to push the ball forward in your country? There hasn't been a lot of progress in the last year. Sí, gracias, ministro. Hemos tenido una gira muy intensa por América. Empezó en la cumbre antiterrorismo junto al presidente Duque, el secretario Pompeo, 21 cancilleres de la región, donde tuvimos excelentes reuniones bilaterales, de nuevo, denunciando la emergencia humanitaria, buscando respaldo a la crisis de refugiados en la región, que se empiezan a ver las tensiones sociales en los países que han adoptado a estos más de 5 millones de migrantes venezolanos, y ya estamos preparando el regreso, digamos, a casa. Creo que uno de los factores fundamentales de ejercer presión sobre la dictadura ha sido la movilización interna de las enfermeras, de los estudiantes, de cada uno de los que tienen reivindicaciones propias, orientados de nuevo en elegir, en decidir, en ver hacia el futuro, en el costo de oportunidad social hoy, que es doloroso, ese millón de niños que no tienen padres hoy en Venezuela, porque están en Colombia, están en Perú, están en Ecuador, para tratar de enviarles lo que pueden, hasta $30 al mes es lo que pueden. El salario mínimo en Venezuela es 3,5. ¿Qué podemos hacer para superar esta crisis de manera rápida y urgente? Porque el tiempo importa para los venezolanos. Se cuenta en número de vidas. Colocar presión, no acostumbrarnos a la crisis, no banalizar el mal, no dejar que un dictador quiera destruir el Amazonas, destruir un país, cuando podemos tomar acción. Podemos tomar acción y podemos orientarlo en presionar para lograr tener a lo interno movilización, respeto a los derechos humanos y una elección realmente libre. Será clave la participación de la comunidad internacional para no permitir que estos grupos irregulares sigan traficando con el oro. Hoy puede ser caracterizado como oro de sangre, haciendo referencia a lo que fue en su momento los diamantes de sangre. Hoy puede ser caracterizado de esa manera para evitar que sigan financiando grupos irregulares, el paraestado en Venezuela, estos colectivos armados con los que agreden a parlamentarios, con los que agreden a ciudadanos que protestan, y es parte de las acciones que vamos a tomar en conjunto con nuestros aliados. We have a number of meetings scheduled today, and I think that we will certainly work together. The solution needs to come from the region. We will work with the region, but I think the President would tell you that with Canada's support, we're going to look ahead to provide democracy, restore democracy in Venezuela. Sí, bueno, no es un secreto que Cuba ha sido parte del soporte no solamente ideológico, sino también a nivel de inteligencia, en lo que ha sido, cuando estamos hablando de la crisis de refugiados más grande que hemos visto, que va a superar a Siria este año, que hay 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, es decir, en riesgo de muerte. Hoy no hay una vacuna, no para el coronavirus, hoy no hay una vacuna para malaria en Venezuela, enfermedades erradicadas hace 100 años, para fiebre amarilla, o sea, que también es un potencial crisis con la frontera con Brasil, la frontera con Colombia. Entonces, con respecto a Cuba, vamos a avanzar. Queremos que sean parte de la solución. Hoy, en cierta manera, están sosteniendo un poco al régimen de Maduro, pero con el acompañamiento adecuado podemos hacer posible que se coloquen del lado de la solución.
yo lo comentaba hace unos días en Davos y incluso en Madrid, donde tuvimos un gran encuentro con venezolanos. Nuestra generación, no por un tema etario, sino el momento que nos tocó vivir en Venezuela y en la región, no está para repartir culpas, sino asumir responsabilidades. Los venezolanos hemos hecho un gran esfuerzo y estoy seguro y lo sé que Canadá y los países no están haciendo lo que pueden hacer para ejercer la presión necesaria. La movilización interna es clave, a pesar de que han asesinado a más de 270 niños. Y digo niños porque todos tenían entre 17 y 25 años protestando en la calle. Neomar Lander fue un caso de esto. Niños que han perdido la visión o los ojos porque estaban protestando por gas doméstico. Atención con esto, niños de 15 y 17 años que estaban protestando por gas doméstico para poder cocinar, porque están utilizando leña en Venezuela, y le dispararon perdigones en los ojos y se los sacaron. O sea, eso pasa y ha pasado más de 250 veces en Venezuela. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a hacer un esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo, un gran sacrificio, lo vamos a seguir haciendo. Mientras estamos aquí siguen protestando en Venezuela estudiantes, enfermeras, profesores, y deben hacerlo, porque ganan $4 al mes. Con eso no se puede vivir, apenas sobrevivir de manera en pobreza extrema. Así que estamos esperando hacer lo que nos corresponde. Agradecemos profundamente a los países del Grupo de Lima, a Canadá, porque sé que están haciendo un esfuerzo enorme y sé que articulado con estas productivas reuniones, una agenda de trabajo, liderando el esfuerzo desde la región, desde Venezuela, para poder colocar el aporte en sanciones a criminales. Hay que hacer la diferenciación muy claramente. Sanciones a criminales, a violadores de derechos humanos, a corruptos que han saqueado a Venezuela, que son las herramientas que tiene hoy el mundo libre para enfrentar a futuro como venezolano, como sociedad global, revisarlo. Una emergencia humanitaria compleja de esa magnitud no sucede en un día. Una crisis de refugiados de más de 5 millones no sucede en un mes. Ver qué herramientas tenemos, desarrollar, mejorar para poder prevenir este tipo de situaciones y no tratar de corregirla como estamos hoy, comprometidos, determinados, no solamente en conjunto con Canadá, sino con todos los países de la región, a los cuales agradezco profundamente en nombre de esos venezolanos que hoy no tenemos en Venezuela, pero que se sienten representados hoy aquí y con el recibimiento que hemos tenido. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, Orián Brito de TV Venezuela. Quisiera preguntarle, número uno, ¿cómo se va a transformar si cree que va a haber nuevas sanciones, nuevas acciones, todo este apoyo político que usted ha recibido tanto de Europa y ahora de Canadá, para que los venezolanos, pues, digamos, tengan, una medida clara de lo que se puede esperar para las próximas semanas? Dos, si está previsto una reunión con el presidente Donald Trump en los próximos días. Y por último, ¿cuál sería el mensaje para los venezolanos que creen que la desesperanza les ha ganado y que sienten que esta gira no va a traer nada, que va a ser más de lo mismo? Porque eso no lo lee, que hay gente que siente esto. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Mira, el apoyo político no es a Juan Guaidó. Yo creo que el apoyo político es al sacrificio de cientos y miles de venezolanos que han una y otra vez ejercido su derecho a la protesta, su derecho pacífico a la protesta, que hoy el mundo nos ve, que hoy el mundo nos escucha, que hoy el mundo nos acompaña en un proceso de rescate de la democracia, de rescate de la dignidad humana, de poner fin a una guerra que, insisto, no vimos las bombas, pero sentimos el dolor de la lejanía, el dolor de la ausencia, el dolor de estar lejos producto de esta crisis humanitaria. Hace 20 años en Venezuela, tú lo sabes, sufrimos una tragedia natural, de la de Vargas. Además yo soy de esa zona y pensamos que era imposible superarlo. Hoy yo puedo entender a todos los que tienen hambre y necesitan una solución. No solamente la quieren, porque quieren vivir mejor, la necesitan. A los pacientes renales, que hoy no tienen para hacerse diálisis, que es urgente, están sentenciados a muerte. Por eso el tiempo importa. A los pacientes oncológicos, a los niños, el JM Los Ríos, el pediátrico más importante de Venezuela que no tiene agua y no puede atender ni siquiera las emergencias en este momento. El tiempo importa, lo sabe el mundo, lo sabemos los venezolanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer nuestra parte. ¿Ha sido difícil? Ha sido difícil. Nadie quiere un amigo preso o muerto por exigir sus derechos. Es lo que nos tocó a los venezolanos. Por eso estamos buscando la ayuda necesaria. La diferencia la vamos a hacer todos. También sabemos que no hay fórmulas mágicas para lograr una transición, que no es invocar un artículo de la Constitución en un país que secuestraron el Estado de Derecho, un país que asesinaron para mantenerse un día más en el poder. La movilización interna va a ser clave para los venezolanos, el respaldo internacional va a ser fundamental para los venezolanos para poder contener a todos estos grupos irregulares.
Esperemos acciones, pero hagamos acciones. Si cada uno hace su rol, los venezolanos en el exilio tienen un rol que comunicar, que informar, que tratar de hablar. Hoy, ministro, los venezolanos se informan principalmente por los venezolanos en el exterior, por la censura que existe en Venezuela. No hay canal de comunicación que pueda mencionar mi nombre en Venezuela. No hay radio que pueda invitarme porque la votan, porque cierran la radio. Hemos estado enfrentando incluso a esto durante un año y medio. Así que todos tenemos un rol cuando enfrentamos a una dictadura. No es una lucha de un hombre, es una causa de millones, que hoy no solamente es venezolana, sino nos acompaña claramente la región. Y las próximas reuniones han visto cómo hemos ido develando, digamos, la agenda, precisamente porque enfrentamos a una dictadura y hay cosas que quisiéramos decir a su gente, cuál va a ser las próximas reuniones. Lo que sí les puedo decir también a los venezolanos, aprovechando esto, que nos vemos pronto en casa, que nos vamos a movilizar, que vamos a exigir, que tenemos el respaldo, que vamos a lograr la transición. El tiempo que queremos que sea allá va a depender de cuán direccionado y orientada esté la presión en una dirección. Utilizando lo que hicimos el 7 de enero, empujando las puertas del Parlamento para entrar, debemos todos empujar en una sola dirección. Iremos informando de la agenda en los próximos días. I think we have seen that there's no barriers that the president cannot climb. So I would say that we are fully supportive. We trust on him. We've seen him in action